Definición y evolución del dinero. Para adentrarnos en la historia y evolución del dinero, primero debemos comprender su origen y qué función tiene dentro de la sociedad. El dinero es todo activo o bien que es generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. Surge en la historia para suplir la escasa eficiencia del trueque que empezó a utilizarse en el Neolítico con los primeros asentamientos humanos. En los inicios de las sociedades humanas, la generación de excedentes era prácticamente nula, ya que el ser humano cazaba únicamente para satisfacer sus necesidades inmediatas. Aunque los cazadores y recolectores se desplazaban buscando víveres y mejores refugios, la necesidad verdaderamente acuciante comenzó durante el Neolítico. A partir de esa época, el aumento de la población obligó a desarrollar nuevos medios para sostener las sociedades como la agricultura y la ganadería. A pesar de que el trueque en su momento fue un importantísimo impulsor del comercio y las sociedades, con el paso del tiempo se dejó de ver como una práctica viable. Esta práctica presentaba dos problemas. Por un lado, para poder llevar a cabo un intercambio, dos personas debían necesitar el producto que el otro ofrecía. Es decir, si una persona tenía un excedente de pieles y necesitaba trigo, debía encontrar a un productor de trigo que estuviese interesado necesariamente en la adquisición de pieles, lo cual no siempre se daba. Por otro lado, el trueque no era capaz de definir el valor real de las mercancías. Un ejemplo claro sería qué cantidad de lana equivalía a 2 jarras de vino, o si una vaca valía lo mismo que un camello. Para solventar esta situación se tomó un producto como valor referencial, un elemento que sirviera para regular los intercambios. Según el historiador griego Heródoto, las primeras monedas metálicas surgieron en el Asia Menor en el siglo VIII a.C. El desarrollo de las actividades comerciales, sobre todo a través del Imperio Romano, favoreció la utilización de las monedas metálicas. Desde entonces eran los estados los que tenían el monopolio de la acuñación de las monedas. Las monedas con la composición más estable surgen en la antigua Grecia. Estas solían pesar entre los 65 y 67 gramos y eran principalmente de plata. El problema surgió cuando las reservas de metales preciosos comenzaron a escasear. Fue entonces cuando el Estado tuvo que crear el dinero fiduciario, es decir, un tipo de monedas cuyo valor era menor al que reflejaban, ya que se realizaban con materiales más corrientes como el bronce o el cobre. En los siglos XV y XVI todavía se utilizaban las monedas de oro y plata en las grandes transacciones, pero ni en las calles ni en las casas se podían guardar de manera segura. Fue entonces cuando los orfebres comenzaron a ofrecer este servicio a terceros. Las personas llevaban su oro a orfebres para que los custodiaran y a cambio estos emitían unos certificados nominales que acreditaban su posesión. Con el paso del tiempo, estos certificados fueron empleándose progresivamente para efectuar pagos sin necesidad de utilizar el metal que los respaldaba, lo cual dio origen al movimiento del papel moneda, lo que hoy en día conocemos como billetes. Pero ¿cómo ha evolucionado el valor del dinero en el tiempo? Desde el siglo XIX, el sistema monetario que imperó fue el patrón de oro, por el cual el valor de una unidad monetaria se fijaba a partir de una cantidad de oro concreta, hasta que en 1944, por los acuerdos de Bretton Woods, el sistema monetario cambió con la aparición de dos nuevos protagonistas, el dólar y el oro. De esta manera se estableció la convertibilidad de la divisa estadounidense con el oro, a razón de $35 por una onza de oro, y el resto de divisas con el dólar. Fue entonces cuando en 1971 el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estableció el fin del patrón oro, iniciándose así la fluctuación de las divisas. Desde entonces utilizamos un sistema fiduciario en el que el dinero no tiene un valor intrínseco y está controlado y emitido por los bancos centrales de cada país, así como otros organismos supranacionales como el Banco Central Europeo para los países de la eurozona. Así el dinero, como son papel, monedas o digital, no tiene hoy en día ningún respaldo en términos de metales preciosos, sino que su valor descansa en la confianza de cada individuo de que será aceptado como medio de pago por los demás. Sin esa confianza mutua y aceptación social, los billetes que utilizamos hoy en día serían literalmente papel mojado. En conclusión, tenemos que el dinero es un elemento importante de nuestra economía actual, ya que nos facilita las transacciones e intercambios necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Como pudimos observar, el dinero ha sufrido numerosos cambios a través del tiempo, lo cual nos permite tener un comercio eficiente. Imaginemos por un momento que nunca se inventó el dinero.
Sería una locura, ¿verdad? Por tal motivo no se podrían hacer la cantidad de transacciones que se hacen hoy. Entonces concluimos que el dinero es una parte esencial de nuestras vidas. Es por ese motivo que debemos conocer a fondo los términos utilizados y cuál es la historia del dinero.